Dan Dan Dan, uno de los animes sensación de la última temporada, donde nos presentan personajes bastante únicos y excéntricos, y un mundo bastante impresionante donde se combinan espíritus y alienígenas. Y hoy analizaremos todos los niveles de poder de la segunda temporada de Dan Dan Dan. Recuerden que si les gustó el video pueden dejar su like y pueden suscribirse, pero en fin, con todo esto dicho, comencemos el video. Comenzaríamos en donde terminó la primera temporada, es decir, en el momento que Momo estaba en las aguas termales, cuando es atacada por unos viejos que más adelante conoceríamos que era la familia Quito. Momo en general es bastante poderosa, pero estos personajes la atacarían, por así decirse, que por sorpresa, y la someterían sin que Momo pudiera defenderse, aunque creo que esto fue más que nada porque Momo se descuidó, ya que en general es bastante superior a estos viejos, que si bien es cierto tal vez poseen aptitudes algo superior a lo normal, tampoco tanto como para poder someter a Momo. En fin, que Momo estaba en problemas hasta que aparecería Turbo Abuela para salvarla, utilizando una pequeña fracción de su poder para así tumbar todo el lugar, y así la familia Quito tuvo que escapar, y Momo prácticamente no sería atacada por estos viejos. Tras lo ocurrido veríamos cómo la familia Quito llega a la casa de Gigi e interrogarían al mismo, ya que vería gente nueva en la casa, y tras una sucesión de varias preguntas descubrirían que Gigi ocultaba algo, por lo que someten a Okarun y Gigi, y una vez llega Momo a la casa empezaría el combate entre Momo y la familia Quito, que en un principio considero que el poder de la matriarca de la familia Quito tiene un nivel a tope de rango sobrenatural, ya que aunque tampoco creo que sea tan fuerte, no es tan débil, puesto que si bien es cierto es una anciana, posee buen nivel de pelea, posee buenas técnicas y una fuerza física tan siquiera notable, puesto que en conjunto con la familia Quito lograron someter a la misma Momo, enviándola prácticamente atravesando la pared, conteniéndola en esa habitación, aunque tras esto aparecería Okarun y Gigi para intentar salvarla, pero tras esto prácticamente toda la familia Quito y Okarun, Momo y Gigi caerían a una especie de prácticamente ciudad subterránea que estaba debajo de la casa de Gigi. Y tras que todos cayeran a esta especie de ciudad subterránea, se darían cuenta que estaban ante la gran serpiente negra, o al menos así es como lo conocía la familia Quito, aunque en realidad era un gusano de la muerte, y esta criatura en general creo que era bastante poderosa, cuando menos en la parte media de rango anomalía. En un principio posee un tamaño enorme, tanto es así que incluso devoró a toda la familia Quito y estaba cazando a nuestros protagonistas. Además tiene la capacidad de, por así decirse, sacar una especie de polvos que pueden envenenar a su rival. También posee regeneración e incluso puede, por así decirse, generar un aura que hace que las personas o sus objetivos quieran hacerse daño, por decirlo de alguna manera. Este personaje creo que es bastante formidable, tanto es así que incluso Okarun lo atacaría, y aunque si bien es cierto le cortó la cabeza, este se regeneraría, por lo que sería un oponente difícil de vencer como tal si no utilizamos su debilidad directa, por lo cual considero que el poder de la serpiente negra sería el siguiente. Y mientras nuestros protagonistas escapaban de los efectos del gusano de la muerte, estos serían salvados por el mal del ojo, y así los protagonistas se librarían de control del mal del gusano. Con esto estarían prácticamente a salvo por unos momentos, aunque Gigi, tras prácticamente entender los sentimientos de mal del ojo, intentaría salvarlo bajando hasta el fondo de todo este hoyo, y así se encontraría con el cuerpo original de mal del ojo, el espíritu, y Momo lo perseguiría, ya que Okarun estaba fuera de combate, ya que anteriormente había intentado prácticamente vencer al gusano, y mientras Momo acompañaba a Gigi, este se daría cuenta como Gigi era poseído por el espíritu del mal del ojo, y aunque Momo es bastante poderoso, este espíritu tiene una fuerza abrumadora, tanto es así que a mi opinión era incluso más poderoso que el gusano, puesto que tenía el odio de todas las personas que habían sufrido por la familia Quito técnicamente. En esta ocasión este personaje era extremadamente poderoso, tanto es así que incluso dañó a Momo, aunque llegaría Okarun al rescate, ya que Okarun estaba furioso, ya que Gigi, o mal de ojo en este caso, había lastimado a Momo, y Okarun iría con todo para salvar y atacar a mal del ojo, aunque en un principio Okarun estaba escapando para poner a salvo a Momo, dejándolo prácticamente sorprendido, y con su velocidad escaparían al menos por unos instantes, donde planearían un plan
valga la redundancia, donde Okarun lanzaría lo más lejos que pueda a Momo para que así pudiera escapar del hoyo. Y una vez Momo logra esto, Okarun se enfrentaría directamente a Mal del Ojo, en un combate en un principio bastante reñido, aunque considero que Mal del Ojo se vio superior, puesto que sus capacidades físicas eran sobresalientes, eran impresionantes, además que podía manifestar una especie de pelota de odio que dañaba bastante e incluso podía manipular esta pelota, pudiendo crear prácticamente cápsulas o cubos que podían encerrar al rival, y esto mismo hizo en Okarun, encerrándolo en un espacio donde este ya no podía correr y tenía prácticamente la ventaja moliendo a golpes a Okarun, aunque Okarun, una vez decidido utilizar todo su poder, le daría con todo a este Mal del Ojo, prácticamente dejándolo fuera de combate. Por lo mismo pongo a Okarun ligeramente superior, ya que técnicamente venció a Mal del Ojo al menos en primera instancia, por lo cual este sería su poder. Y como mencioné, Momo saldría del agujero en busca de ayuda, cosa que posteriormente logra, ya que esta quemaría la casa para que así el gusano de la muerte saldría, ya que este gusano estaba envenenando a los que estaban dentro del agujero, por lo que Okarun y Gigi estaban en peligro, por lo que Momo ideó un plan para que este saliera y finalmente lo logra, prácticamente acabando con la vida del gusano de la muerte, aunque tras esto ocurrirían una serie de incidentes, ya que la familia Quito saldría e intentaría atacar a Momo, puesto que había acabado con el gusano de la muerte, además que un volcán estaba haciendo erupción, por lo que todo estaba en peligro, por lo que Momo idearía un plan, aunque mientras ella intentaba salvar prácticamente el pueblo, la familia Quito la estaba persiguiendo para atacarla, por lo que a Momo se le complicaría la cosa, aunque como dije considero que Momo es considerablemente superior, por lo que incluso con todo esto que la estaban persiguiendo, logró arreglárselas para poder concretar su plan de cierta manera, al menos durante un momento, ya que posteriormente la familia Quito la alcanza y empezaría una lucha donde Momo no podía salvar la ciudad y pelear contra la familia al mismo tiempo. Pero a ese lugar aparecería Manjiro, el cual era el monje del pueblo, que además era aprendiz de la abuela de Momo, por lo que también era bastante poderoso, puesto que al menos en cuanto a capacidades físicas y habilidades de combate, considero que tiene capacidades sobresalientes, tanto es así que pudo estar a la par con la líder o la matriarca de la familia Quito, y enfrentarse a la mayoría de los miembros de la familia, aunque estos no son tan fuertes, solo la matriarca. En fin, que con ayuda de este Manjiro, Momo pudo salvar a todo el pueblo con su plan que tenía, mientras Manjiro se enfrentaba a la familia Quito, por lo que de momento todo pintaba bien, hasta que aparecería un nuevo enemigo. Ya que aunque si bien es cierto Okarun había vencido a Mal del Ojo, este después había bajado a lo más fondo del agujero para intentar rescatar a Turboabuela, que había quedado atrapada, aunque tras un descuido de Okarun este también quedaría atrapada, y el mismísimo Mal de Ojo escaparía del agujero, con un poder bastante impresionante. En la parte media de rango anomalía empezaría a atacar a tanto a Momo, Manjiro y la matriarca de la familia Miko, que en especial este Mal de Ojo quería acabar con ella. Aún así, los tres trabajando en conjunto no podían vencer completamente a este oponente, ya que su poder era bastante sorprendente, aunque Momo con sus poderes psíquicos ayudaba bastante para evitar golpes fatales para los dos anteriores, a Manjiro y la matriarca, hasta que perecería la ayuda para poder contener a Mal del Ojo, puesto que la abuela Saiko junto con compañía aparecería para poder ayudar a contener a Mal del Ojo, ya que este era un espíritu bastante poderoso y peligroso, por lo que llevaría a toda la compañía, tanto Taro como el Mantis, con lo que tendrían un poder en conjunto lo suficientemente grande como para poder superar a Mal del Ojo, o al menos contenerlo en un inicio, ya que la abuela Saiko, con todos sus conocimientos sobre lo espiritual y prácticamente sus talismanes, logra encerrar a Mal de Ojo dentro del cuerpo, por así decirse, de Taro, siendo una especie de prisión donde Mal de Ojo no podía escapar como tal. Con lo mismo, esta prácticamente Seiko lograría vencer finalmente con ayuda de todos estos personajes a Mal del Ojo, así salvando la situación, aunque tras esto el volcán había inundado el agujero donde se encontraba Okarun y Turboabuela, aunque tras que todos los personajes trabajaran en conjunto lograrían rescatarlos, y así terminaría este arco principal, o el primer arco de la segunda temporada. Y aunque todo se había solucionado en primera instancia, aún había un problema, ya que Mal de Ojo habitaba dentro del cuerpo de Gigi, prácticamente había tomado el control,
por lo que Gigi estaba en serios problemas. Lo intentaron liberar de varias formas hasta que estuvieron a punto de exorcizar a Mal de Ojo, aunque por motivos personales de Gigi este no quiso, por lo que tuvieron que aprender a convivir con Mal del Ojo, siendo algo bastante peligroso, ya que si un poco de agua lo tocaba, agua fría, este Mal de Ojo se liberaría y prácticamente causaría destrucción, por lo que Okarun estaba preocupado y quería ganar más poder, hasta que Turboabuela se le aparece y le dice que lo va a entrenar, llegando prácticamente a la escuela a entrenarlo, donde irían Okarun y Aira que les había pegado, y en este caso estos dos llegarían a entrenar, enfrentándose a unos espíritus que en lo personal son bastante poderosos, o al menos a mí me sorprendieron. En un principio estos serían los poderes de Okarun y Aira al inicio de este combate, siendo Okarun considerado más fuerte que Aira, aunque en un inicio demostró menos, puesto que Aira, aunque tal vez no tenga tanto poder ofensivo, es bastante veloz y ágil, pudiendo esquivar múltiples de los ataques que les lanzaban los musicales, y aunque Okarun es bastante rápido, le faltaba algo para poder esquivar todos los ataques, aunque esto evolucionaría a lo largo del combate. Ya que, como mencioné, aparecerían los musicales, unos espíritus que están prácticamente inspirados en grandes artistas musicales, atacarían a estos personajes, con un poder que cuando mínimo les considero en la parte alta de rango anomalía. ¿Y por qué les pongo un poder tan alto? Ya que como estos atacan con notas musicales que al contacto prácticamente explotan, es bastante difícil acercarte a ellos, y más que nada les doy este nivel por los problemas que le causaron a Okarun y Aira al inicio. Además que incluso pueden invocar una especie de teatro donde aparecen artistas gigantes y una especie de público que estaba atacando a los protagonistas, donde realmente los protas tuvieron que darlo todo y evolucionar para lograr obtener la victoria, puesto que eran oponentes formidables. Y como dije, nuestros protagonistas tenían que evolucionar para ganar este combate, y así lo hicieron, puesto que Okarun y Aira se harían más fuertes. En un principio Okarun fue el encargado de derrotar a los músicos principales, teniendo que aumentar su velocidad de reacción y de movimiento para poder vencerlos, atravesando una especie de, por así decirse, multitud enorme de personas o criaturas oscuras que estorbaban el paso y querían atrapar a nuestros protagonistas, aunque con la velocidad que Okarun llevaba, pudo esquivar y atravesar todos estos obstáculos, y en prácticamente un segundo pudo golpear y vencer a todos los musicales. Y por su lado Aira se enfrentaría a los gigantes musicales y lograría tumbar a todos. Considero que al menos aquí aumentó algo su poder, puesto que se demostró más ágil, fuerte y veloz. Por lo tanto considero que el poder de Okarun y Aira después de finalizar este entrenamiento, cuando mínimo habrá aumentado hasta la parte alta y baja de rango anomalía respectivamente. Y tras finalizar el entrenamiento con Turboabuela, llegaría el combate esperado, ya que Okarun quería volverse más fuerte para así poder vencer de una vez por todas a Mal del Ojo, y liberarían a Mal de Ojo para que Okarun peleara. En este caso Mal de Ojo se hacía más fuerte a cada momento, por lo que le daré un poder en la parte más alta de rango anomalía, aunque Okarun también se había hecho más fuerte y estaba totalmente decidido a vencer a este Mal del Ojo, por lo que utilizando todo su poder, en un principio considero que fue más poderoso, ya que realmente le dañó bastante, aunque tras utilizar todo su poder, Okarun ya había gastado las veces que podía utilizar su fuerza, por lo que ya no podía seguir peleando, y tras utilizar su inteligencia, prácticamente dejaría las cosas en que este pelearía con Mal del Ojo una vez a la semana, por lo que Mal de Ojo acepta la propuesta y prometería no dañar a nadie más, ya que dañaría principalmente a Okarun en su combate que tendrían semanalmente. Con esto mismo el combate entre estos dos finalizaría, así llegando a un acuerdo donde Mal de Ojo ya no molestaría más y Gigi ya no tendría que tener este problema. Finalmente llegaríamos con el arco final de esta segunda temporada, y para llegar a eso hay que conocer a un personaje bastante importante, puesto que estaríamos con Quinta, que en un principio estaba hablando con Okarun, ya que quería saber cuál era el secreto tras el éxito de la vida social de Okarun en la actualidad, y tras eso ocurren varios sucesos que llevarían al punto donde Quinta espía y sigue a Okarun y Momo, ya que estos estaban buscando la bola de oro que había aparecido en una especie de apartamentos, por lo que Okarun y Momo habían ido, pero Quinta los persigue, pero rápidamente se daría cuenta que estaba en peligro, ya que la criatura que tenía la bola de oro había aparecido, por lo que Momo y Okarun entrarían en combate con una criatura que parecía una especie de kaiju bastante poderosa, aunque en un principio lo que más complicó el combate contra esta criatura es que era invisible y realmente no podían dañarlo como tal. Era bastante complicado de ver, aunque con ayuda de Quinta descubrirían la debilidad de la invisibilidad de esta criatura, y tras esto lograrían enfrentarlo y poder golpearlo finalmente.
rápidamente, ya que la invisibilidad realmente era un problema. Y con la debilidad ya descubierta, Okarun se transforma para dañar finalmente a esta criatura, y con un trabajo en conjunto entre Momo con sus poderes psíquicos y el poder de este Okarun, lograrían darle un golpe lo suficientemente fuerte a esta criatura para dejarla fuera de combate aparentemente, aunque tras esto la criatura aumentaría más su poder, levantándose y obteniendo una fuerza realmente formidable, ya que ahora no solo su habilidad era ser invisible, sino que también había aumentado su tamaño monstruosamente. Y tal y como dije, este monstruo o kaiju había aumentado sus poderes drásticamente, ya que al aumentar su tamaño comparable al de los edificios, su fuerza física y resistencia aumentaron muchísimo. Cuando mínimo el poder de esta criatura en su tamaño tendría un nivel en la parte más alta de rango superior, puesto que además podía canalizar una especie de rayos eléctricos que le servían como cañones para atacar a sus oponentes, y más todas las habilidades que ya tiene esta poderosa criatura, como que es enormemente grande, es invisible y además puede causar daños con su cañón eléctrico, por lo que al final Momo, Okarun y Quinta escaparían en un inicio, hasta que se reúnen con Aira y Gigi, por lo que Gigi escapa con Quinta y se enfrentarían finalmente Momo, Okarun y Aira contra esta criatura, donde veríamos el poder actual de nuestros tres protagonistas principales, donde Momo, utilizando el 100% de sus poderes psíquicos, y Aira, creyéndose la capitana, utilizaría sus nuevos poderes donde atacarían a esta criatura, aunque esta criatura era enormemente poderosa, puesto que con su tamaño era bastante difícil de lastimar, por lo que en un principio no pudieron vencerla completamente. Es más, tras un ataque dejarían prácticamente fuera de combate a Aira, por lo que Momo y Okarun se verían obligados a escapar, ya que ni siquiera Okarun podía seguir peleando, por lo que estos escapan a la casa de Momo, donde se reorganizarían para enfrentar a esta criatura. Y mientras Quinta y Gigi escapaban, Quinta se enojaría con Gigi por diversos motivos, por lo que le salpicaría algo de sudor a Gigi, y con esto le caería agua fría, por lo que Gigi se transforma en Mal del Ojo, aunque este Mal del Ojo era algo diferente, ya que había prometido no lastimar a nadie y que solo pelearía con Okarun una vez a la semana, por lo que no pudo intervenir tanto en el combate. Aún así sí demostró su poder, puesto que con tan solo lanzar una mochila le causó algo de daño a esta criatura. En fin, que demostraría un poder formidable, aunque no ayudó ni participó tanto en este combate. Y tras esto todos se reúnen en la casa de Momo al final para intentar enfrentar a esta enorme criatura, aunque realmente no tenían ni idea de cómo hacerlo, ya que todos estaban muy cansados y no sabían cómo pelear con él directamente. Pero a Okarun se le ocurre una idea: utilizar el material de la casa de Momo, ya que esta había sido reconstruida con material alienígena tras que Mal de Ojo la destruyera en múltiples ocasiones. Además que esta especie de material flexible o manipulable tenía la capacidad de prácticamente transformarse en cualquier cosa que imaginara aquel que está modificando la casa, por lo que ahí Quinta aparece e imagina un robot de combate, aunque combinado con los pensamientos de Momo aparecería una especie de monje Buda robot gigante, que sería bastante poderoso, puesto que, como me dije, es material alienígena y es un robot de pelea de combate gigante, por lo que al final, tras algunos percances, Quinta lograría manejar este robot, teniendo un combate prácticamente principal contra esta criatura. Y además este robot es bastante fuerte, puesto que no solo posee habilidades de combate bastante interesantes por parte de Quinta, sino que es un robot que se puede regenerar. Prácticamente el daño que le causan se puede regenerar si no es tan grave, e incluso si es grave se puede regenerar, pero tarda más. Aún así, este robot le daría un combate impresionante a la criatura. Prácticamente estaría a punto de vencerlo en múltiples ocasiones, pero utilizando el rayo de energía dejaría fuera de combate en un inicio a este Quinta utilizando el robot, por lo que Aira y Momo, utilizando sus poderes apoyando este robot, ayudarían para finalmente vencer a este enemigo, el Kaiju, por lo que tras vencerlo acabaría todo este arco. Utilizando el poder de este robot gigante, trabajando en conjunto Momo, Aira y Quinta, lograrían vencer a esta criatura, así finalizando la temporada. Pero en fin, estos serían todos los niveles de poder de la segunda temporada de Dan Dan Dan. Espero que les haya gustado, olviden su like y suscríbanse si les gustan a continuación, y díganme qué otro video les gustaría que trajera al canal. Pero en fin, con todo esto dicho, yo me despido aquí. Adiós.